Bienvenidos todas y todos a este caravanserai de libros, imágenes y lecturas. El día de hoy vamos a presenciar la presentación de este libro, Geopolítica del despojo, minería y violencia en Colombia. Las editoras Nubia Ruiz, vicedecana de Extensión de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas, Mercedes Castillo y Karen Forero, y tenemos a la coautora invitada, Mercedes Castillo. Esta obra es el resultado de una exhaustiva investigación que abordó desde la teoría y la práctica las implicaciones que ha tenido para el país la imposición del neoliberalismo en su forma más violenta. Esta investigación nos muestra cómo, desde hace más de 30 años, las políticas económicas y sociales han estado relacionadas y direccionadas a facilitar el proceso del vaciamiento de los campos, con la guerra como estrategia eficiente que cumple el propósito de generar nuevos espacios para el capital transnacional. Con esta introducción los dejo con las dos invitadas, Janet Ruiz y Mercedes Castillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Catalina, muchísimas gracias al Comité Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, al profesor Rubén, su director, por esta semana de relanzamiento de libros editados y producidos con el recurso y desde la experticia de los profesores y profesoras de la facultad. Quisiéramos hablar junto con Mercedes, mi colega, las dos autoras del libro, junto también con Karen, quien no está presente hoy, en tres entradas. El origen del libro, contarles de dónde surge la idea del proyecto de investigación, el contenido, que es algo muy, muy representativo para nosotros, y algo también muy representativo para todas y todos en este momento que queremos dar una relevancia, es la vigencia que tiene este documento, esta investigación y cómo se refleja hoy en el mundo contemporáneo las condiciones que investigamos y que continuamos investigando. Para hablar un poco del origen del libro, debemos decir que nuestra preocupación por el desplazamiento forzado en Colombia, por las migraciones forzadas y por el despojo de millones de hectáreas y de millones de familias campesinas en Colombia, nos preocupó y nos sigue preocupando. Nos preocupó en un primer momento lograr comprender a qué estrategia económica obedecía el despojo, siguiendo un poco y siguiendo de muy de cerca las tesis enarboladas por el profesor Alfredo Molano, de quien pudimos beber mucho de la historia de los territorios, encontrar que el desplazamiento forzado era una estrategia económica de vaciamiento que tenía grandes réditos tanto en los lugares donde se vaciaba la población como en los territorios a donde llegaban los grandes contingentes de poblaciones desplazadas huyendo de la violencia. El origen del libro entonces tiene como una gran fuerza en poder comprender el desplazamiento forzado como una estrategia económica, en poder comprender qué pasa en los territorios abandonados por la población, quiénes y cuáles eran las estrategias para el despojo, para el despoblamiento de grandes territorios, como lo demostramos en los estudios que presentamos en el libro, y por qué teníamos que tener la posibilidad de dar una mayor explicación al desplazamiento forzado, pasando un poco, no por encima, pero digamos profundizando un poco más en algunas de las afirmaciones que existen en Colombia, tristemente enarboladas, y es la existencia de algunos actores oscuros que querían sacar a la población de su territorio. Lo que pudimos verificar, y ese es el origen de nuestra investigación, era validar cómo no son ningunos actores oscuros, son los intereses claros del capital, y allí encontramos nosotros la razón para profundizar en nuestra investigación, una investigación que duró más de 2 años, en la que pudimos verificar en territorio, 3 territorios fundamentalmente, la zona de La Guajira, la región del sur de Bolívar y la región del Tolima, las validez de las tesis que estamos defendiendo en este documento,
y es el enganche, el gran enganche que existe entre el despojo de los territorios, el gran interés transnacional de la economía y la explotación minero-energética, y la contracara del despojo y el desplazamiento, que es la inmensa cinturones y millones de desposeídos y de pobres en las grandes y medianas ciudades. Le doy la palabra a mi colega Mercedes para que iniciemos el segundo tópico que trabajamos en esta presentación, y es el contenido, o sea, ¿qué tiene este libro? Muchísimas gracias, Nubia. Buenas noches para todas y todos los que nos están escuchando. Pues este libro está distribuido en dos partes. En la primera se aborda el contenido histórico, económico y político en el que se gesta el extractivismo en Colombia, y en la segunda se presenta cómo sucede ese extractivismo región por región, específicamente alrededor de la actividad de la gran minería y haciendo foco en las tres regiones que Novia mencionó, la Guajira Sur de Bolívar y Tolima. La primera parte se compone entonces de 3 capítulos. En el primero se presenta el debate teórico necesario para comprender las acciones políticas del modelo capitalista y las complejas condiciones del entorno económico, social y político en el que se desenvuelve la problemática de la explotación minera, generadora, como ya lo dijo Nubia, de un desplazamiento muy grande de personas con el objetivo simplemente de acumular riqueza por medio del despojo de esa población. Allí se hace referencia también a las formas de acumulación por desposesión a través de los ajustes espaciotemporales de los que nos hablaba David Harvey, y se hace un análisis de esa discusión también interesante sobre las categorías despojo, desposesión, expoliación, de la mano de Rina Rue, de Pérez y Composto, como de los conceptos de extractivismo y neoextractivismo que diferencian muy bien Eduardo Gudinas, Maristelas Vampa, Renan Vega, entre otros. Esta primera discusión se cierra mostrando las múltiples formas de despojo que ha adoptado la minería en Colombia y que son las que se analizan posteriormente región por región. Igualmente se presentan allí en este primer capítulo los datos macroeconómicos de los últimos 20 años para comprender los impactos que el neoliberalismo ha generado en el país, dentro de los que podemos mencionar la destrucción del aparato productivo nacional, el crecimiento desmesurado de la deuda externa nacional y la entrega incondicional de los recursos naturales al capital extranjero, a cambio prácticamente de nada, consolidando un modelo neoextractivista que se repite en toda América Latina. En el segundo capítulo se detallan las condiciones actuales en las que se desarrolla la política minera, incluida en los diferentes planes de desarrollo, donde se define la minería como el eje central del crecimiento económico. En este se analiza el fenómeno del desplazamiento forzado a la luz de los datos acumulados y desde las diversas aproximaciones teóricas que dan cuenta de la dimensión humanitaria, territorial y política de este fenómeno en el país. Y se presenta la evolución sobre el territorio de la entrega de títulos y concesiones minero-energéticas. Hay un apartado especial allí que mira cuáles son las grandes multinacionales mineras presentes en el país, cuál es su país de origen y qué títulos para explotación minera tiene entregados por Colombia, especialmente en oro, carbón y metales. Aquí es importante resaltar que se realizó un mapa de las tasas de desplazamiento forzado en el país, del coeficiente de Gini de concentración de la propiedad de tierras rurales productivas, y se cruzó con el de concesión de títulos mineros, y pues nosotros también lo miramos con el de presencia paramilitar, y las coincidencias fueron muy concluyentes respecto del proceso vivido en estos territorios. En el tercer capítulo se hace un somero recorrido por la legislación mineroenergética que permite comprender las condiciones actuales de las leyes que regulan el sector, y se da paso al análisis de los territorios y de las territorialidades construidas mediante la violencia que ejerce el capital. Allí encontramos, por ejemplo, cómo la elaboración del Código Minero del 2001 coincide con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, y cómo, mientras algunos de los propios congresistas canadienses se pronuncian haciendo una crítica fuerte a esta injerencia,
y denunciando la intromisión de Canadá en la determinación de la legislación interna a favor del capital de las empresas transnacionales, Colombia estaba más preocupada por incrementar las ventajas de las empresas transnacionales, y estamos hablando de un momento en el que muchos países estaban cerrando fronteras, fortaleciendo las legislaciones mineras a favor de gravar con más impuestos estas compañías multinacionales. La segunda parte, Nubia, para que la expliques tú. Muchísimas gracias, Mercedes. Siguiendo el hilo conductor que tenemos en el libro, como ya lo ha explicado Mercedes, la lectura macro, luego la lectura legislativa y la lectura de los planes de desarrollo en Colombia, nos dimos a la tarea de hacer las geografías de la desposesión, poder cartografiar y llevar a un documento visual lo que podríamos estar encontrando en nuestro análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, en esa segunda parte del libro tenemos un gran capítulo, y es el capítulo de la regionalización y la cartografía. Logramos subdividir el país en 10 regiones en las que la altísima coincidencia y la correlación estadística, que es altamente significativa para los territorios, los municipios y los departamentos y la región en general, productora o de metales, o de oro, o de petróleo, o de carbón. Esos fueron los 4 elementos, como ya los mencionó Mercedes, sobre los cuales hicimos el foco. Utilizamos los bases de datos de la Agencia Nacional Minera, de la Agencia de Hidrocarburos, de todas las informaciones estadísticas se basaron en la información gubernamental, y la correlación con el desplazamiento se basó en la información del Registro Único de Población Desplazada. Las tasas y todo esto fueron construidas tomando como base la población definida en el Departamento Administrativo de Estadísticas DANE. Es decir, que todo nuestro acervo de análisis cuantitativo se llevó a cabo con los datos oficiales. Queríamos también resaltar esto para dar a conocer que no es de nadie desconocido esta condición. Lo que podíamos, lo que logramos establecer en este capítulo de la cartografía es cómo la correlación entre los eventos de violencia, masacres y ejercicio de violencia paramilitar sobre los territorios estaba altamente correlacionada tanto con el volumen de desplazamiento como con la cantidad de tierras despojadas y el número de títulos mineros y concesiones de explotación petrolera entregados desde finales de los años 90 y durante esos primeros 10 años del presente siglo. En este capítulo ustedes encuentran, o quien lea el libro, encuentran todo un recorrido de la historia política y geográfica de estos territorios y la correlación que logramos encontrar allí con pobreza. O sea, son territorios donde la altísima mortalidad de niños ligada al proceso de la sobreexplotación del territorio, ligadas a la utilización del agua para la producción minera a cambio de la utilización del agua para la vida y la agricultura. Luego tenemos 3 capítulos importantes que tienen que ver con las 3 regiones de trabajo de campo, en las cuales pudimos logramos establecer diálogos muy productivos. En La Guajira logramos establecer el diálogo con las mujeres, con los mineros, estuvimos en los 3 municipios, en Barranca, Hato Nuevo y se me olvidó el otro, estuvimos allí en estos municipios donde está presente la gran minería del carbón. La gran mina del Cerrejón está presente en Colombia hace cerca de 35 años. La descripción de este efecto minero sobre el territorio es un trabajo maravilloso que se logra a partir del testimonio de la población y a partir de algo que nos dieron a conocer las comunidades allí, y es que el despojo no es solamente un tema económico y territorial, es un tema
cultural. El despojo cultural y la desterritorialización de las culturas wayú en la zona de La Guajira es algo contundente sobre lo cual nos encontramos. Luego tenemos un segundo capítulo que tiene que ver con lo que es el ejercicio de la minería en el sur de Bolívar. El sur de Bolívar, municipios como Tiquicio, como Santa Rosa, San Pablo, Simití, Norosí, fueron municipios que visitamos encontrando cómo la minería es una acción permanente de estas comunidades históricamente ligadas a su vida, pero hasta hace poco, no mucho, era una acción artesanal. Desde el año 2000-2005, las grandes consorcios de la minería, la Anglo-Gol Ashanti, es propietaria de los grandes títulos mineros en esta región, desterritorializando a la población. El ejercicio del paramilitarismo en esta zona fue un ejercicio de barrer, de despoblar, arrasar territorios completamente para lograr introducir la gran maquinaria y generar procesos de sobreexplotación de una gran cuenca minera de oro que significa el sur de Bolívar. Es una cuenca histórica, toda la región de la Serranía de San Lucas está allí presente. Y finalmente tenemos el capítulo del Tolima, un capítulo maravilloso en el que logramos entender cómo la población y la resistencia de los campesinos a la gran minería logra decirle a la Anglo-Gol Ashanti que no permitirán el desarrollo de la gran minería con la destrucción de una gran montaña que se llama la Colosa, y que la resistencia legítima, el uso de las herramientas que permite la legislación colombiana, que ya la han limitado, por supuesto, y es la consulta popular, dijo no a la gran minería. Con enseñanzas enormes, aprendimos mucho. Los campesinos nos dijeron, sin agua no hay vida. No le podemos dar a los hijos a morder pedazos de oro si no podemos cultivar la tierra que históricamente hemos cultivado. Y gana la vida, y gana la defensa del agua, y gana la defensa del medio ambiente en un gran proyecto minero energético que era la Colosa. Visitamos Ataco, también un territorio del sur de Tolima, y visitamos también la zona del norte en el Líbano, Tolima, con una mina histórica desde la época de la colonia, explotada hoy por empresas de dudosa procedencia en términos de sus dineros y de su legitimidad o su legalidad. Con estos 3 capítulos termina el libro, con una importante exploración, como siempre en todas las investigaciones, empezamos con 3 o 4 preguntas y terminamos con un acervo enorme de preguntas que seguramente hemos venido trabajando de manera individual y que también lo hemos venido trabajando de manera colectiva. Y ahora queremos hablarles de la vigencia, o sea, ¿por qué es vigente hoy este proyecto? Mercedes. Bueno, para hablar de la vigencia del libro, pues la economía nacional sigue encaminada en la explotación de los recursos naturales con la mayor intensidad posible, pasando por encima de los derechos de los habitantes de estos territorios, de sus culturas, de sus pequeñas economías de las que derivan ingresos. El plan de desarrollo del presidente actual, por ejemplo, sigue basado en la minería, esta industria que se ha conocido como la industria sedienta por los altísimos volúmenes de agua que requiere para el desarrollo de sus procesos. Una actividad económica que ha dejado poblaciones enteras sin suministro de agua, o bien porque los ríos se secan, o bien porque se desvía su curso normal, o bien porque recibe unos niveles de contaminación con mercurio y cianuro que hacen imposible su utilización por parte de estas comunidades que viven alrededor de ella. Eso lo registramos en el capítulo de La Guajira, donde vimos pues el pueblo wayú despojado hasta de su posibilidad de soñar. Cuando Nubia hablaba de las distintas formas de despojo, nosotros encontramos también ese despojo que se hizo cultural hasta de los nombres wayú, el Jepirachi, por ejemplo, y de la posibilidad de soñar porque se movió el cementerio, que era la conexión que tenían los wayú, que tienen los wayú con sus ancestros, y son ellos los que les traen los sueños. Entonces también los despojaron de su posibilidad de soñar. El río Ranchería y la serranía de Macuira han sido afectados de una manera impresionante por los 35 años, más o menos 35 años de extracción carbonífera por parte del Cerrejón. Y no solo es el agua, por supuesto, la minería destruye la capa vegetal, el suelo, toda la biodiversidad que hay en donde se desarrolla, ¿no?
Lo vimos también en el sur de Bolívar y en el Tolima, donde se puso en juego la soberanía alimentaria no solo de esta región de Cajamarca, sino de el centro del país, y muchas personas consideraban que del país entero, ¿no? Esa era la discusión que se estaba dando allí cuando se hizo esa consulta previa. Las operaciones mineras de las empresas canadienses han causado graves impactos ambientales no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina, como lo documenta, por ejemplo, el informe El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad del Canadá, que está mostrando el desarrollo de minería en 22 puntos de extracción en 9 países, terminando con los ríos, con los glaciares, con los páramos y haciendo una tala de bosques impresionante, ¿no? Hay muchos casos, hay muchos otros casos que bien valdría la pena mirar aquí en Colombia, que hacen que nuestro libro siga vigente, ¿cierto? Y que de pronto podríamos pensar para el siguiente libro, Nubia, que es el del río Zambingo en el departamento del Cauca, que se secó, se ha venido secando por esta actividad minera legal e ilegal que se realiza en la zona. Las comunidades ribereñas han estado poniendo las denuncias ante el Ministerio de Ambiente, Interior y de Minas y Energía, pero no se ha hecho nada al respecto, y son alrededor de 80.000 personas que viven del río afectadas, ¿no? El río Caquetá también está en un grandísimo, en un gran estado de contaminación de mercurio, según un estudio de Corpa Amazonía y de la Universidad de Cartagena, ¿cierto? Y pues todo esto muestra que los análisis que nosotros hicimos para mirar la contaminación que genera y todo el despojo que se está generando en el país a partir de la minería sigue siendo vigente, ¿cierto? Además, nos quedó muchísima información allí contenida porque fueron muchos registros con los que arrancamos, cerca de 5 millones, Nubia, sí. Y pues nosotros tuvimos que priorizar 3 zonas porque no nos daba el tiempo para analizar toda la cantidad de información que teníamos. Igual, metodológicamente, pues el libro abre un curso que se puede seguir para ampliar el foco de observación, por ejemplo, hacia otros extractivismos que igual están muy relacionados con los conflictos hidrosociales con de los que mencioné en el caso de La Guajira, ¿cierto? Es decir, de estos conflictos derivados del uso del agua, de su distribución desigual, de su acceso restringido para unos grupos poblacionales, mientras que para la empresa privada de cierto volumen de capital está completamente abierto, de las múltiples formas de despojo y de violencia que se generan allí, ¿no? Y también sobre quién es quien termina asumiendo esas diferencias, esos impactos diferenciales de las afectaciones producidas por la contaminación y por la degeneración del medio ambiente, lo que hemos llamado como los pasivos ambientales, ¿cierto? En Colombia y en América Latina tenemos muchos ejemplos de esto. Por mencionar algunos, también está que digamos que podríamos, que hacen vigente nuestro libro porque se puede adaptar esa metodología para mirar estos casos de las tensiones que genera la producción de energía hidroeléctrica, que mientras se promociona como una energía limpia, ¿cierto? Así se vende mundialmente, por otro lado, significa el desplazamiento de comunidades enteras, el cambio de uso de muchísimas hectáreas de tierra productiva, por supuesto, ese conflicto de usos del agua, ¿cierto? Y del cambio del uso del agua y el empobrecimiento que conlleva a muchísimas personas, ¿no? Pues por mencionar así de manera rápida, en Colombia tenemos Hidroituango, tenemos el Quimbo, tenemos Urrá, todos sabemos los conflictos que estas construcciones han generado allí, ¿no? Bueno, y otro ejemplo más del extractivismo sería el de los extensos monocultivos que despojan a las pequeñas comunidades indígenas y campesinas del suelo agrícola y de nuevo, pues el agua allí mediando dentro de estos conflictos porque los monocultivos necesitan de abundante riego. Entonces, el caso nuestro es el de la palma africana, que además de desertizar el suelo
donde se siembra, pues también ha generado miles de desplazamientos en el país. En Argentina tendríamos el caso de la soya, ¿no? Que ha sido tan intenso y tan impresionante que ha logrado destronar la industria tradicional que era la de producción de carne, ¿cierto? Y bueno, volviendo a Colombia, entonces también tenemos el caso del cultivo de flores, que no solo acabó con el agua de la sabana de Bogotá, sino que ya se ha ido expandiendo hacia otros municipios vecinos y está generando, digamos, como los mismos efectos en estos otros municipios. Entonces, no sé si quieras complementar ahí esa parte de los... Gracias, Mercedes. No, pues ese es una de las vigencias enormes del libro, pero además de las deudas y de las tareas que continuamos nosotros indagando, otra gran vigencia que tiene el libro tiene que ver con la contracara de los desplazados. O sea, la geopolítica del despojo implica que todos los desplazados, mientras no mueran, siguen existiendo en este territorio y hoy existen en las grandes ciudades. Entonces, hoy asistimos a unas ciudades aglomeradas, ciudades grandes y medianas, aglomeradas de poblaciones desplazadas. Hoy asistimos a cómo las grandes ciudades empiezan a tener crisis hídricas derivadas de todo este proceso. Hoy asistimos también al proceso de déficit alimentario y a la subsanación de ese déficit de seguridad alimentaria con la importación de alimentos ultraprocesados para nuestro país. Vernos a dar una hipótesis que hoy la estoy lanzando aquí, la estamos lanzando aquí, y es que esos grandes contingentes de jóvenes y de niños que fueron desplazados de manera forzada, que migraron de manera forzada a las grandes ciudades, son hoy los miles y miles y miles de jóvenes que sin ninguna expectativa en la vida, que sin ninguna posibilidad y sintiendo el peso de la violencia estatal, salen a manifestarse en las calles. Y es entonces este proceso y este evento violento de despojo, de desplazamiento, de desposesión, tiene un impacto sobre la territorialidad, pero tiene un impacto sobre la vida social y política de este país. Y ese impacto lo podemos estar viendo hoy en lo que está pasando en todas las grandes ciudades, la inmensa contingentes de jóvenes sin tener opciones laborales, la inmensa cantidad de jóvenes que no tienen opciones educativas, que pueden estar siendo los hijos de esa violencia vivida a finales de los años 90 y en los años 2000, la primera década de los años 2000, que ya vivieron un despojo, que ya vivieron una violencia, que ya vivieron un desplazamiento, que fueron obligados a llegar a estas grandes ciudades juntos con sus madres, especialmente sus madres. Aquí, a Bogotá, a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, a pelearse en la vida y que no han logrado y que no quieren dejarse vencer nuevamente por esa violencia ligada a esa avaricia del gran capital y a ese modelo neoliberal que nos está queriendo aplastar. Creo que hay una enorme vigencia de nuestro trabajo. Creo que hablando de esto hoy y en este momento me doy cuenta de la tarea tan grande y las grandes ventanas y portales que se nos abren al indagar por una sola cosa de lo que puede pasar en un territorio en Colombia. Estaremos hablando en un próximo libro sobre las migraciones, intentando atar todo este proceso del desplazamiento forzado, de la convicción misma del modelo neoliberal sobre el proceso migratorio en Colombia, en América Latina y en el mundo en general, que es algo que nos compete a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, Mercedes, por tanto trabajo. Muchas gracias, Nubia. Invitarlos a que lean nuestro libro, Geopolítica del Despojo, Violencia y Minería en Colombia. Muchas gracias al profesor Rubén y a todo el equipo del Comité Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas. Y bueno, estamos atentas.